Canal 13 presenta Reportajes del Siglo, con la conducción de Mercedes Ducci. Buenas noches y bienvenidos a Reportajes del Siglo. Nunca antes el hombre había tenido la capacidad de mirar hacia atrás un siglo en imágenes, y eso es principalmente gracias a lo que partió como un experimento científico y se transformó en una pasión de multitudes. El cine trajo la magia de una pantalla iluminada y enriqueció con sus fantasías las vidas de millones de espectadores, incluso cuando sufrían la pobreza o la guerra. Este ha sido el siglo de la imagen en movimiento. Desde Chile fuimos espectadores, pero también protagonistas de esta gran fábrica de ilusiones. Millones de chilenos se ilusionaron cuando una joven actriz chilena triunfaba en las pantallas de Hollywood. 3 papeles secundarios en los grandes estudios y Malú Gatica estaba lista para ser la protagonista de una gran producción. Pero volvió a Chile para estar con los suyos y seguir iluminando las pantallas. Vivíamos frente a la estación del ferrocarril y un día bajó un señor con un trípode y una cámara, supongo que sería cámara, por supuesto. Extendieron una gran sábana en el huerto de la casa de mi abuelita y yo ahí sentado en su falda vi por primera vez una película. El espectáculo había comenzado a fines de 1895, cuando Luis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección de cine en el Gran Café de París. Al ver la salida de las obreras de la fábrica, los 35 asistentes pensaron que se trataba de magia. Las fotos presentadas por los Lumière adquirían movimiento. La impresión fue mayor con la llegada del tren. Muchos escaparon para no ser atropellados por la locomotora. Los franceses no vieron mucho porvenir comercial en su cinematógrafo, pero en menos de un año había llegado a todas partes del mundo, incluso Chile. Lo que comenzó como un experimento pronto se convirtió en un espectáculo de masas. Sin diferencias sociales, el cine nos cautivó con sus trucos que más de una vez se confundieron con la realidad. Nadie quiso perderse las hazañas del mago francés Georges Méliès, pionero de los efectos especiales. O las películas del oeste, creadas por el norteamericano Edwin Porter. Las ideas más increíbles se transformaban en comedias. Lo que no pasaba en la vida diaria era posible en las pantallas. Era una gran entretención, pero el panorama cambiaría en los años siguientes. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania encontró la manera de mostrar el desencanto. El cine se unió al arte y se distanció del espectáculo. Años más tarde, el cine ruso impactó con esta representación de la revolución bolchevique. La cámara se convirtió en un instrumento de la propaganda. A esas alturas, Norteamérica se había dado cuenta del gran negocio que significaba el cine. Impulsó Hollywood como una fábrica de sueños donde todo era posible. El cineasta Naum Kramarenko recuerda mejor que nadie esos sueños. Lo que más impresionaba en ese tiempo eran las seriales que daban en los teatros. Todos los domingos en la matiné daban 10 minutos de una serial. Tanto me impresionaron que con un amigo que vivía en la esquina hacíamos una tribuna
y recortábamos de la revista Billiken o de historietas, como Quintín el Aventurero, ese tipo de historietas, las pegábamos en la pared y en la caja, en una caja de zapatos, la abríamos por detrás, le abríamos un hoyito y proyectábamos con una linterna un rayito de luz. Yo iba proyectando de un cuadrito al otro y mi amigo Fermín Guerrero, esto lo hacíamos para los amigos, teníamos 6, 7 años de edad y dábamos películas y él iba leyendo el diálogo de lo que hablaban los personajes y yo iba cambiando de un cuadrito a otro. Tenía 6 años y estaba jugando al cine. En los años 20 los chilenos hablaban del triunfo del biógrafo. Las salas dedicaban meses enteros a las películas de Charles Chaplin. Era el genio de las comedias. Rodolfo Valentino, en cambio, no provocaba otra cosa que suspiros. Era el primer galán del cine mudo. Tan idolatrado era que su muerte en 1926 provocó escenas de histeria colectiva, el suicidio de 12 mujeres y de un joven. Los chilenos también lloraron su deceso. El entusiasmo del cine contagió a los artistas nacionales. En una década se realizaron 71 películas, la mayoría con gran éxito de público y de crítica. En 1925, el popular actor y director Pedro Sienna estrenó El Húsar de la Muerte. Basada en las peripecias de Manuel Rodríguez, se transformó en una de las mejores películas de la época. La actriz Isidora Reyé fue el gran amor del artista y su compañera de trabajo. Pedro era un tipo muy inteligente y muy instruido, así que sabía de memoria quién era Manuel Rodríguez, ¿eh? Trató de imitarlo en lo físico lo más que pudo y luego su trabajo estuvo insuperable. Eran años de divas criollas, como Hilda Blanchettot. Tenía 17 años cuando debutó en el cine mudo. Bueno, en ese tiempo había muchos que estaban haciendo pruebas con el cine y buscaban gente por aquí y por allá, y a mí me encontraron. Había que consultar al padre, a la madre, al abuelo, a aquello, pero todos dijeron que bueno, sí. Como me había criado dentro del ambiente artístico. Difíciles resultaban las escenas románticas. Ante la menor audacia, el público se escandalizaba. No besábamos, porque en el momento de ir a besar, a usted le llegaban la cortaban. No se besaba. El cine mudo a usted le veía nomás que hablar y no entendían nada más que con la letrita abajo. Y las expresiones, la expresión de la cara, todo. Lo que hago ahora yo, en la televisión, dejo muda la televisión. Y entonces me acuerdo de mis tiempos, ¿eh? El cine dejó atrás su silencio el 6 de octubre de 1927. Ese día, el norteamericano Al Jolson inauguraba el cine sonoro con la película El cantor de jazz. Espera un momento, todavía no has visto nada, dijo el actor, y estaba en lo cierto. Ni siquiera la peor depresión económica del siglo fue capaz de disminuir las ganancias del cine. En las salas, la gente podía evadir sus problemas. Y ahora, belleza, risa, romance, música, la fiesta más grande de Hollywood. Eran años en que Hollywood experimentaba con el color y nacían los premios Oscar. Con este glamour, el cine sonoro llegaba a Chile en 1930, causando curiosidad. Lo que más esperaba la gente era escuchar la voz de Greta Garbo, pero cuando llegó la oportunidad, los chilenos se desilusionaron. Are you going to marry the national hero? You're petulant, Magnus, and I have no time to soothe you. The parliament is waiting. Para muchos, su voz era gruesa, casi masculina. Y si bien la Garbo pasó con gloria las críticas y se convirtió en la más divina, no le fue tan bien al cine sonoro. A la mayoría de los chilenos no les gustaba porque no entendían el inglés. De poco sirvieron las leyendas escritas en español.
En los años 30, cerca del 50% de los chilenos no sabía leer. El analfabetismo fue la base, la raíz del cine mexicano. Teniendo a Estados Unidos al lado y estando dominado por la economía de los Estados Unidos, nunca pudieron evitar que surgiera una fuerte cinematografía mexicana, porque el gran porcentaje de gente analfabeta no sabía leer los letreros que salían en los tobillos de los actores. Y ahí les va la primera. Los chilenos se enloquecieron de entusiasmo cuando se estrenó Allá en el Rancho Grande. Fue solo el principio del cine mexicano. Jorge Negrete y Gloria Marín se convirtieron en la pareja más popular y María Félix, llamada La Doña, es la actriz latina más codiciada. Mario Moreno Cantinflas arrasó con la taquilla de los cines chilenos hasta los años 70. Don Hernán Klambert fue testigo del impacto del cine hispano, primero desde una butaca y luego como operador de cine. El cine americano tenía su público y el cine mexicano tenía su público. Prueba que el cine mexicano tuvo los estrenos en el Cine Santiago, era muy famoso. Teatro Continental estrenó cine argentino. Hugo Alcarrilli, el Talamarca en su época. Mirandita, tus sueños te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte. Las películas estrenadas en el Cine Santiago duraban 6, 8 y 10 semanas. Y el último cuplé en el Kine estuvo un año en cartelera. Si bien es cierto, era española, pero en un cine castellano, que hacía furor. Las grandes producciones norteamericanas, las películas musicales, en blanco y negro, después en colores. Los días lunes había cines que hacían populares, habían 130 cines en Santiago, con capacidad desde 1000 hasta 2000 personas. No cabe duda que Ginger Rogers y Fred Astaire, porque son las herencias de la mamá que uno tuvo. Y yo me acuerdo que en ese entonces fue la descubierta del refrigerador. A mi mamá le llamaba la atención que Ginger Rogers abriera una wifa blanca y sacara adentro una torraja de jamón. Harry, danos el tono de este número, ¿quieres? Se empezaron a mover los mundos hacia un centro que marcaba una manera de vestirse, una manera de vivir, una manera de ser. Se implantó la manera americana de vivir, se fue extendiendo al mundo a través de sus películas. Con fantasías animadas, Walt Disney se convirtió en el rey de las matinés. Su imperio comenzó con Blancanieves y los 7 enanitos. Un poco más tarde, el mundo se olvidó de que estaba en plena Segunda Guerra. Llegaba a las pantallas lo que el viento se llevó. En Chile, su estreno en el Teatro Metro causó conmoción. Hubo que extender el servicio de tranvías para los espectadores que salían tarde del biógrafo. ¿Conociste al Capitán Butler en 12X? Sí, me parece que sí. ¡Red! ¡Red, si te vas! ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Francamente, pequeña, me importa un bledo. Las grandes salas se alternaban con los cines de barrio. Cerca de la casa se podía disfrutar de funciones populares y a precios rebajados. Al principio eran la matiné y Bermú, pero después se cambió el rotativo. Había el rotativo, comenzaban a las 2 de la tarde en los barrios. Entonces ya eso, ahí llegaba la gente, la función empieza cuando usted llega. Era el eslogan de ellos. Lejos de la decadencia norteamericana, los chilenos supimos cómo trabajaba la mafia. El cine negro nos acercó a esa realidad. Humphrey Bogart
se convirtió en el suceso comercial de la época. Are you ready, Elsa? Yes, I'm ready. Fire it. God bless you. Gotta hurry, you'll miss that plane. Mientras Hollywood se acercaba a los soldados para evadirlos de la guerra, los cines chilenos nos traían las novedades del frente. La costumbre en los cines era que se apagaba la luz y empezaban noticiarios, dibujo animado, documental, noticiario, intermedio y después la película. Durante la guerra la gente iba a ver las escenas de la guerra, lo que se había filmado. Cada función era un evento que nadie se quería perder. El cine sacó a la gente de la casa y la llevó al cine, lo cual se constituía una fiesta. Nadie iba al cine si no iba arreglado. Era una fiesta, se iba al cine. Con ese interés, el gobierno estrenaba en 1944 su primera y única industria cinematográfica. El director Elvio Soto era un adolescente, pero en sus años de trabajo conoció la historia muy de cerca. Estoy cansada. Suba la chalana. Dirigieron esto los economistas, ingenieros economistas, que dijeron, puesto que la moda es el estado bienhechor que tiene que crear muchas industrias de manera de que todo el mundo tenga trabajo, que es lo fundamental para un ser humano, ¿qué nos queda todavía hacer como industria de todas las que hemos hecho florecer como callampa entre los años fines de los 30 y comienzos de los 40? Y algún ingeniero dijo, el cine. Fue tan loco como eso. Y ya, ¡pum!, Chilefilm. Con los mejores estudios de Sudamérica y un presupuesto nunca después visto, Chilefilms se lanzó con su aventura. Pero ingenieros nuestros no se privaban de nada, preguntaron, no tenemos idea de lo que es una cámara de cine, pero ¿cuáles son las mejores? Las Mitchell, que vengan Mitchell para acá. Son tan buenas que todavía funcionan. La idea fue hacer películas lo más extranjeras posibles, pero filmadas en el país. Súmala al Cosmo para él de Punta Norte. Don Naún Kramarenko trabajó en Chilefilms, primero como asistente y luego como director de sus propias películas. Carlos Schreiber dirigió una película sueca hecha en Chile que no tenía por dónde empezar ni por dónde terminar. Trabajaron 300 extras a los cuales se les hundía la cabeza en una barrica con agua oxigenada para que fueran rubios. En esa película debutó Horacio Peterson, al que no solamente se le tiñó el pelo rubio, sino que se le cortó 1,5 centímetros de frente para que tuviera más aspecto nórdico. En 1949, Chilefilms declaró la quiebra. Nunca pudo recuperar el dinero invertido en producciones que fueron un completo fracaso. Mejor suerte tuvo el dibujante y director Jorge Delano, cuya destacada trayectoria había comenzado en el cine mudo. Al llegar los años 40 se lanzaba con un cine independiente y con pocos recursos. Hollywood es así, fue una sátira a la fábrica de sueños protagonizada por la actriz María Maluenda. Tenía un enfoque bien acertado, Coque, respecto de Hollywood, en cuanto a cómo desde Hollywood los norteamericanos no veían a los latinoamericanos. Mientras el cine chileno comenzaba una década de silencio, la actriz Anita González siguió destacándose en la escena nacional. Desnúdese de todo prejuicio. No aturdamos al señor director. Sabemos que no tiene intérprete, pero aquí tiene usted el cuarteto central. Cuando llegó la televisión a los Estados Unidos de los años 50, la industria del cine vio cómo el público se alejaba. Nacieron las pantallas más grandes, las producciones se pusieron mucho más presuntuosas. Apareció un regimiento de actores taquilleros, crear estrellas era la carta de triunfo. En el mundo y en Chile,
donde el interés por Hollywood se manifestaba a través de la revista Ecrán. El semanario se convirtió en el vocero de los actores a quienes los chilenos admiraban e imitaban. Millones de ejemplares se vendieron en diciembre de 1954. Su directora, María Romero, se convertía en la primera periodista latinoamericana en entrevistar a Marilyn Monroe. Y cuando ella salió conmigo, me dijo, ¿usted tiene locomoción? Yo tenía, pero le dije que no. Entonces me dijo, bueno, yo la voy a ir a dejar a su hotel. ¿Para qué te digo la cara del portero cuando me abrió la puerta? Pues no, del hotel. Y en el momento que me iba a bajar, me detuvo. Me dijo, si usted no tiene nada que hacer, yo tampoco, ¿por qué no vamos a mi casa a conversar un ratito más? Ella en la intimidad no tenía nada de espectacular, solamente tenía de espectacular su increíble belleza. Porque te voy a decir que el cine no le hacía favor. No había una posibilidad de que alguien dijera, no he visto la última película de Marilyn Monroe, era así, ¿no? Y nadie recordaba el título de las películas, principalmente. Se hablaba de la película de la Marilyn Monroe, o de la película de James Dean. O sea, ahí no importaba ni el director, no importaba nada, importaba la estrella nomás. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. Mira, yo presentí el suicidio de Marilyn Monroe, lo presentí. Y muy poco antes que ella se matara, estaba filmando una película en que aparecía gran parte de la película en una piscina. Y salió una revista de cine en que venían una serie de fotografías de ella en la piscina. Y el señor periodista, y tú sabes que las fotografías se pueden tomar con todas las maulas que tú quieras. ¿Para qué estamos con cuenta? La había tomado con tanta maldad, que decía, fíjense ustedes cómo Marilyn Monroe está en absoluta decadencia. Fue una mujer muy desgraciada, sentimentalmente muy desgraciada, por el hecho de ser Marilyn Monroe. Ningún hombre le gusta ser segundo violín. Las encuestas de la revista Ecrán en los años 60 mostraron una increíble preferencia por el cine europeo. Brigitte Bardot fue la culpable de la cimarra de miles de escolares. Su salto a la fama lo dio en 1956 cuando protagonizó Y Dios creó a la mujer. Fueron años de visitas de astros como el francés Alain Delon, que dejó a miles de chilenas sin poder dormir. Mientras los amantes del western hicieron de esta producción italiana una de sus favoritas, era más real. Cuando culminaba la década, América Latina comenzó a vivir una revolución que impactó en el terreno artístico. Con la influencia del cine europeo y al alero de las escuelas de cine experimental, surgió una generación de jóvenes dispuestos a cambiar el cine. Uno de ellos fue Elvio Soto. En ese entonces, los cineastas franceses decían, para hacer cine, basta una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Hoy día a usted le parecerá esa frase completamente tonta como puerta giratoria. En ese momento fue decisiva. Existieron algunas iniciativas de cine comercial cuyo éxito de público no logró disminuir la avalancha de críticas. Los acelerados cambios motivaban un cine atento a los problemas sociales. En 1969, Aldo Francia mostraba el drama de los niños pobres.
Ese mismo año, el cineasta Miguel Itín estrenaba El Chacal de Nahuel Toro. La historia del guaso que asesina brutalmente a una madre y a sus hijos alcanza un éxito increíble de público. No, ya también tomó. Pareciera ser que en ese momento la gente se dio cuenta que existía este otro Chile, este otro mundo que no veían desde sus casas. Y la verdad es que creo que desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico produjo un remesón muy grande, porque era como una película que abría un nuevo mundo, un nuevo campo. La llegada al poder de Salvador Allende acentuó el carácter político del cine. El tren nocturno. Tu padre va a una fiesta del Frente Popular. Por eso está con su corbata roja. Dile adiós. Con el quinto, con el quinto. Voto más fusil lo terminé el 4 de noviembre del año 70. Y el 4 de noviembre del año 70 entraba la moneda Salvador Allende. O sea, no le dejé ni tiempo para que se dijera, hay una posibilidad de que baste con el voto. La película dice no. Atento, puede que el voto no baste y que algún día sea necesario el fusil. Surge un impulso por hacer documentales, tendencia encabezada por Patricio Guzmán. Me parecía fantástico lo que estaba pasando. En la calle había manifestaciones, en todas partes había una euforia enorme y daba la impresión de que Chile, que había estado dormido durante tanto tiempo, se movía. Y eso me fascinó. Pero al llegar 1973, las protestas anunciaban el final del nuevo cine chileno. Yo me despedí el día 23 de marzo, exactamente, de este país del 73. Y me despedí solito en La Moneda con el presidente Allende. La conversación comenzó a las 10:30 de la noche y terminó a las 2 de la mañana. Había una campanita baja, lo dejé lleno de humo porque fumé hasta por los codos. Y nos despedimos para siempre. Y él tenía claro que esto se iba al diablo. En 1973, Patricio Guzmán salió a las calles a filmar los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular. A medida que se iba acercando el día del golpe, la situación era cada vez más tensa, el rodaje se fue haciendo más difícil y en algunos casos peligroso. Y cada vez que íbamos al rodaje a una situación difícil, por ejemplo, a un campamento de camioneros, una asamblea de transportistas, no hablábamos, íbamos cada vez más callados para disimular el miedo. Guzmán culminó la filmación el 11 de septiembre de 1973. Días después salió del país para terminar el montaje del documental que llevó por título La Batalla de Chile. En esa fecha, Raúl Ruiz también se despidió de Chile. El estreno de Palomita Blanca sería suspendido hasta 1992. Tu silueta va caminando con el alma. Mientras Chile vivía los primeros años del gobierno militar, el cine continuó su historia. Como había pasado en otros periodos de crisis, los chilenos se transportaron desde la sala oscura a Boston y lloraron amargamente con Love Story. El cine norteamericano volvió a ocupar las preferencias del público. Con la televisión en pleno auge, las salas aún se repletaban. Bueno, son de las películas que a mí me gustan, ¿me entiendes? Yo todas estas películas me gustan, pero Marlon Brando es un actor muy bueno toda la vida, ¿sí? ¿Y usted qué le pareció? Muy bueno, a pesar de que el libro está mucho más completo, porque me parece que aquí la cortaron un poco, ¿eh? Tan buena es la actuación de esta película que Al Pacino, que para nosotros es debutante, hoy, desde el año 74, es candidato al Oscar como protagonista por una nueva película. Ahora, en la primera semana de abril, probablemente se ganará el Oscar. Esta es la película, Sérpico, es el nombre de un policía. Y el rostro que ahí aparece, aunque no lo crean, es Al Pacino, policía hippie. Las producciones nacionales disminuyeron dramáticamente. No alcanzaron a ser 10 en una década. Los cineastas se dedicaron a la publicidad. Silvio Cayosi fue uno de los pocos que siguió haciendo cine. En 1976 estrenó Julio comienza en julio. ¡Hacia
tercer día de exhibición de la película, la empresa distribuidora nos dice que lamentablemente van a tener que sacar la película. Porque no llegaba salvo que se produjera un milagro. Y el milagro fantástico se produjo como al cuarto o quinto día que comenzó a remontar la cantidad de público y se transformó a la larga en la segunda película más vista de todo el año. La ganó solamente Tiburón. Al final de la década, la ciencia ficción alcanzó su punto más alto con George Lucas y la primera parte de su aclamada trilogía. No sería el final de la historia. Los 80 llegaron con Onda Disco. Imitar a Tony Manero era la moda. En Chile y en todo el mundo, las discotecas sacaron sendas ganancias luego del estreno de Fiebre de Sábado por la Noche. Mientras los niños repletaban los rotativos para ver al indefenso extraterrestre, E.T. Nadie fue capaz de contrapesar la hegemonía norteamericana. Hasta la vista, baby. Estados Unidos, yo creo que fue el primer país que entendió la importancia de lo audiovisual, la importancia del cine, a tal nivel que fomentó y protegió, cuidó su cine, lo desarrolló, porque así lograron penetrar culturalmente en todo el mundo y lograron vender sus otros productos. Si tú no creas que a ellos les interesaba vender sus películas, les interesaba vender sus chicles, sus blue jeans, eso les interesaba, su forma de vida, sus McDonald's. Y hoy día el mundo entero depende de ellos. Y yo te diría en gran medida gracias al cine. Al llegar los años 90, el cine lucha contra la avalancha de imágenes que colapsan el planeta. Las multisalas han reemplazado a los cines de barrio y los barriles de palomitas a los antiguos dulces. Pero hay algo que no cambia. El hecho de que una vez que se apaga la luz, solo nos queda soñar y sentir que fuimos parte de una historia. Hoy día nadie sale corriendo cuando viene el tren, pero todavía se nos confunde la ficción con la realidad. Nos enternecemos con un beso y nos entristecemos con la muerte. Algunos dicen que el cine se va a terminar, que ya no tiene sentido ir a una sala. Sin embargo, es difícil imaginar el mundo sin la magia de esa pantalla iluminada frente a una sala oscura donde se han construido miles de sueños. Hoy en día el cine es tan parte de nuestra vida diaria que cuando algo sale bien espontáneamente decimos salió de película. Por eso, aunque dejáramos de ir al cine, aunque viéramos las películas en nuestro computador o en pequeños televisores portátiles, igual resulta difícil renunciar a esa magia y a todo ese mundo de ilusiones. Cuando regresemos, la historia de un grupo de inmigrantes que hace 60 años eligió a Chile como refugio. La guerra que dividió familias. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. En septiembre de este año se cumplen 60 años de la llegada a Chile de 2.500 refugiados españoles. Es que en 1936 había comenzado en España una de las guerras civiles más sangrientas del siglo. Por primera vez en la historia se enfrentaron las dos grandes ideologías del siglo XX, el comunismo y el fascismo. El presidente Pedro Aguirre Cerda encargó especialmente a Pablo Neruda que viajara a Europa y arrendara un buque llamado Winnipeg. Esta es la historia de ese viaje, de los recuerdos que dejaron atrás y de las nuevas vidas que esos refugiados formaron en Chile. En 1939, Neruda se disponía a escribir su obra Canto General en las tranquilas playas de Isla Negra. Pero debió abandonar el país en forma urgente. Tenía que viajar a Francia para rescatar una pequeña parte de los 500.000 españoles que huían del general Francisco Franco y traerlos a Chile como inmigrantes. Neruda había recibido un telegrama del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien le encomendó con estas palabras esa importante misión humanitaria. Sí, tráigame a millares de españoles. Tenemos trabajo para todos. Tráigame pescadores, tráigame vascos, castellanos, extremeños.
dijeron, oye, que no quieren estudiantes, me dijo uno de allí, no quieren estudiantes, no quieren así intelectuales en Chile, Neruda tiene órdenes y tal. ¿Qué hay que hacer? Mira, me quedé 48 horas que me creciera la barba y me inventé un oficio. Así que cuando yo llegué a la caseta donde estaba Pablo Neruda con el secretario, don Pablo muy sentado ahí, y entra yo, y usted quién es, o de otra, sí, y dice, ¿usted qué oficio tiene? Yo digo, soy diseñador en calzado. Ah, de eso hace mucha falta en Chile, me dice, conforme, pase por la otra puerta al muelle, ya directamente. Así que en la lista oficial yo estoy como diseñador de calzado, porque me acordé que en mi casa tenían zapatos. Y una niñita le dijo a su mamá, mamá, una niñita de unos 8 o 9 años, ¿no? Cuando estábamos en Madrid nos echaron a Valencia. Y cuando estábamos en Valencia nos echaron a Barcelona. Y cuando estábamos en Barcelona nos echaron a Francia. Y cuando estábamos en Francia nos echaron a Chile. Cuando nos echen de Chile, ¿a dónde nos vamos a ir? Catástrofe, ¿no? Tremendamente dramático. Y la impresión más grande que tuvimos fue que por los palantes del barco nos avisaban de que comiéramos todo lo que quisiéramos. Y si queremos más, que pidiéramos. Porque en la campo de Tarza no comíamos casi nada. Andábamos con hambre. Esta es la historia de esos hombres y mujeres que se refugiaron en Chile de una de las guerras civiles más sangrientas del siglo. Ellos pertenecían al bando perdedor. Llegaron angustiados, destrozados, con la esperanza de poder comenzar una nueva vida al sur del mundo y con el anhelo de olvidar demasiados años de odios y muerte. En la década del 30, España era uno de los países más atrasados y pobres de Europa. La Gran Depresión de 1929 había golpeado fuerte a esta nación, generando un elevado desempleo entre campesinos y obreros. El descontento de la población crecía a niveles peligrosos, y la palabra revolución se comenzaba a escuchar cada vez más fuerte. Además, el rey Alfonso XIII había perdido su prestigio en apoyar la dictadura del general Primo de Rivera durante 7 años. Al término del gobierno militar, el rey llamó a elecciones municipales en 1931 con la idea de abrir espacios democráticos que permitieran salvar la monarquía parlamentaria, pero no fue así. En esa época, Ovidio Oltra estudiaba leyes. Él, como muchos jóvenes universitarios, era un declarado antimonarquista. La elección quedó mitad y mitad prácticamente, pero como las capitales son, digamos, más dinámicas y la gente se echó a la calle, el rey, ante el miedo de tener que hacer una represión que tendría miles de víctimas, entonces el rey decidió renunciar. El rey Alfonso XIII abandonó España y se autoexilió en París. Paralelamente, multitudes de españoles se fueron a las calles y autoproclamaron el nacimiento de la República. El fin de la monarquía fue recibido con entusiasmo por casi todos los sectores. Obreros y campesinos cifraron sus esperanzas en los nuevos gobernantes, una coalición de republicanos y socialistas. Demandaban reformas profundas que mejoraran sus precarias condiciones de vida. Muchos postulaban que solo con la revolución llegarían los cambios. La derecha, a excepción de los movimientos pro-monárquicos, también apoyaba a la República, pero miraba con preocupación las demandas de las clases trabajadoras. Con el triunfo de la Revolución Rusa, las luchas sociales y políticas habían radicalizado las posiciones en todo el mundo y en España particularmente. El clima político era muy dividido, extraordinariamente, digamos, exaltado, sin respeto prácticamente por el adversario. Todos se sentían dueños de la verdad, como pasa siempre. En ese clima de división, en 1934, Pablo Neruda llegó a España como cónsul de Chile en Barcelona y Madrid. Rápidamente se integró la nueva generación de intelectuales que había surgido en este país. A través de amigos como el poeta Federico García Lorca, Neruda llegó a encariñarse profundamente con España. El historiador Leopoldo Castedo también formaba parte de ese semillero de pensadores.
La verdad es que la República en España, que duró muy poco, fue el periodo más brillante de la cultura española de los últimos tiempos, ¿no? Es la gran época de los grandes centros de investigación, de desarrollo del teatro de García Lorca, La Barraca, en el cual yo estuve 3 años, por lo demás trabajando, es decir, actuando. Toda una playa de grandes personalidades que se acabó con la Guerra Civil y todo eso. Mientras pasaban los primeros años de la República, la situación se polarizaba progresivamente. La izquierda y la derecha se alternaban en el poder, pero ninguno de los sectores dejaba gobernar al otro. España nunca había tenido un periodo democrático que funcionara, y este no era la excepción. Los movimientos obreros y campesinos se sentían defraudados. Las grandes reformas no llegaban, y ellos seguían en la pobreza. Esto motivó huelgas, disturbios y sublevaciones armadas. Al ejército no le gustaba este clima de caos. Además, le preocupaba el avance del movimiento comunista y las intenciones separatistas de las regiones vasca y catalana. Y esperaban cualquier detalle para poder hacer una rebelión, porque además les ayudaba el clima social, que había huelgas, había algo de desorden y todo eso. Y ellos decían entonces, la República, ¿para qué la República? Puro desorden, pura huelga. La Iglesia Católica, por su parte, se sentía amenazada por el ateísmo que pregonaban los comunistas y tomó partido por las fuerzas conservadoras de derecha. Para la izquierda, la Iglesia era un enemigo más. Formaba parte del poder establecido que querían destronar. Es así como sacerdotes, monjas y fieles comenzaron a ser víctimas de persecuciones y actos violentos. En los últimos años de la República, multitudes enfervorizadas incendiaron y saquearon conventos, profanando tumbas de religiosos y exhibiendo sus restos en la vía pública. Neruda termina su misión diplomática en 1936, cuando este país ya se encontraba en un callejón sin salida. Había dos bandos irreconciliables. O se era fascista, o se era rojo. No había cabida para términos medios. En julio de 1936, después del asesinato de un líder nacionalista, el general Francisco Franco comenzó la sublevación militar. Todo partió en Marruecos, en ese entonces un protectorado español. Inmediatamente en otras zonas de España comenzaron a levantarse otros regimientos. El golpe de Estado contaba con el apoyo de la mayor parte de las Fuerzas Armadas y de los sectores civiles más conservadores y católicos. En el otro bando estaban los comunistas, los socialistas y los anarquistas. Miles de civiles sin ninguna preparación militar salieron a las calles para buscar armas y oponerse a las fuerzas franquistas. La defensa de la República fue apasionada, lo que inspiró canciones como esta. Que se han alzado para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán ahorcados, serán ahorcados. Los pintores José Balmes y Roser Bru tenían 9 y 13 años respectivamente. Balmes vivía en una zona rural, Roser Bru en Barcelona. Para ambos, el inicio de la guerra marcó el fin de la infancia. Pocos días después ya empiezan a llamar gente para reclutarlos para el frente de batalla, etcétera, etcétera. La gente, los jóvenes de esa época, de 18 o 20 años, parten, y los mayores incluso también, 30, 40 años, y prácticamente en un pueblo de 1000 habitantes quedan las mujeres, los viejos y los niños. Y entonces, por eso digo, cambia el tipo de infancia, porque durante 3 años nosotros trabajamos en la tierra, plantamos, cosechamos, junto con las mujeres y los ancianos.
Con el inicio del conflicto, familias, pueblos y mandos militares tomaron partido por una causa u otra. Cada zona de España quedó abanderada como republicana o nacionalista. Los militares sublevados no tuvieron la fuerza para doblegar a sus rivales rápidamente, y de esta manera, el fallido golpe de Estado dio paso a la guerra civil. Se violentan hasta las familias mismas, un hermano con un hermano. Un hermano pues es de derechas y el otro es de izquierda. Y si llega un momento le dicen, mata a tu hermano, llega el otro y lo mata. En un momento de locura. Es que viene un momento de locura en que se pierde el sentido a las cosas. Y se hacen barbaridades que no se harían cuando la mente está fría. Era un lío tan grande en Madrid, detenían a la gente y la mataban, y era una cosa espantosa. Era una carne. Inés estudiaba arquitectura cuando comenzó el conflicto. A los 23 años no dudó en tomar las armas y atacar la guarnición militar de Madrid. La toma del llamado cuartel de la montaña era imprescindible para que la capital quedara en manos de los republicanos. Cuando los militares nacionalistas se rindieron, comenzó a recorrer el regimiento y vio una escena que no olvidaría jamás. Entonces de repente empiezo a oír tiros, pero en gran cantidad. Entonces llegué y me asomé. Y lo que ahí vi es indescriptible. Es realmente dantesco. Los fusileros republicanos, anarquistas, lo que fueran, no sé, estaban, por ejemplo, en un lado, entonces les decía, corran. Por supuesto que ninguno llegaba a la pared del frente. Quedó en cuestión de muy poco tiempo cubierta de cadáveres. Ahora se veían escenas, uno de ellos salió, dijo así, se puso así para que lo mataran. Otro le pegaron un tiro en la pierna, así a la cabeza, pegaron un tiro en la cabeza. Y bueno, yo eso lo he procurado olvidar. Los odios acumulados en ambos bandos se desataron durante la guerra civil. Bastaba que se denunciara a alguien como rojo o fascista para que fuese ejecutado sin mayores reparos. La Iglesia española, que veía en las fuerzas franquistas a los gestores de una cruzada contra el ateísmo, sufrió la persecución de los sectores más extremos de la izquierda. Durante toda la guerra los católicos fueron perseguidos en el bando republicano. De esta manera, resultaron fusilados y asesinados 6.000 sacerdotes y 13 obispos. Después de los primeros enfrentamientos, la población civil pro-republicana tomó el control de Madrid, Barcelona y de las principales ciudades españolas. El ejército se hizo fuerte en Sevilla, Valladolid y en las zonas rurales. Ninguno de los dos bandos tenía el poder suficiente para vencer al otro rápidamente. A 4 meses de iniciado el conflicto, el general Francisco Franco quedó como único líder militar del levantamiento y se autoproclamó jefe de Estado. Franco tenía importantes ventajas sobre sus rivales. Contaba con una amplia variedad de armamento y un ejército profesional y bien entrenado. La situación de los republicanos era muy diferente. Salvo un grupo minoritario de militares que decidieron mantenerse al lado de la República, la mayor parte de los combatientes eran milicianos, civiles que no tenían experiencia militar. Los milicianos se tiraban como buenos milicianos voluntarios con el pecho al frente, contra las balas. Algo como hicieron en el lado contrario. Porque en el lado contrario hubo una brigada, digamos, de estas fanáticas de derechas de Navarra, que llevaban una medallita con el corazón de Jesús en el pecho, que decía, detente bala. Y además iban con una boina roja. Y yo me acuerdo que nosotros matamos bastantes de los que se asomaban al pecho porque decían que detente bala, claro, y le llegaba una bala y caían muertos. Entonces, al principio los voluntarios se mataban alegremente, por ideal. Otra ventaja decisiva para las fuerzas nacionalistas fue la abundante ayuda externa.
A los pocos días de iniciado el conflicto, Franco obtuvo el apoyo militar de Hitler y Mussolini. Francia en un principio estaba inquieta por el avance del fascismo y apoyó con armas a los republicanos. Pero después se sumó la idea de Inglaterra de no involucrarse en el conflicto y propició la firma de un tratado de no intervención. Alemania e Italia también firmaron ese acuerdo, pero a vista y paciencia de Europa continuaron ayudando a Franco con aviones, tanques, armamentos ligeros y hombres. En el otro bando, el Partido Comunista Español consiguió el apoyo de la Unión Soviética. Al comienzo, los rusos solo enviaron a asesores militares. Ellos organizaron las milicias populares y las convirtieron en un ejército regular con una capacidad más efectiva en el frente de batalla. Después, mandaron víveres y armamento. Pero la ayuda soviética no llegó ni a la mitad de lo que recibió Franco de Alemania e Italia. Producto del Tratado de No Intervención, Francia cerró la frontera con España, obligando a los republicanos a conseguir armas en el mercado negro. Nosotros perdimos la guerra por muchas razones, pero una de ellas fue esa. No teníamos tanques, no teníamos artillería, no teníamos armas ligeras, como metralletas y ametralladoras. La Guerra Civil Española recibía la atención de todo el mundo. Era la primera vez que las dos grandes ideologías totalitarias del siglo XX, el comunismo y el fascismo, se enfrentaban cara a cara. Chile no quedó ajeno a esta guerra. Los políticos intelectuales también tomaron partido. Neruda defendía decididamente el bando republicano. Más aún, cuando supo de la muerte de su amigo el poeta Federico García Lorca. En la ciudad de Granada, Lorca fue fusilado junto a otros republicanos. Tenía 38 años de edad. De la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Los pocos habitantes que quedan en la ciudad reciben a los soldados victoriosos. Con el pasar de los meses, el ejército de Franco avanzaba progresivamente. La desigualdad de fuerzas motivó la llegada de las brigadas internacionales. Voluntarios comunistas de 50 países, entre ellos Francia, Grecia, Inglaterra, Polonia y Alemania, llegaron a España para combatir el fascismo. Al interior de los republicanos, sin embargo, había grandes diferencias que atentaban contra una mejor organización de sus fuerzas. Los anarquistas querían iniciar una revolución. Los comunistas, ganar la guerra y preservar la república. Cada uno hacía su guerra. Cada uno, el comunista por un lado, el anarquista por otro. Y todo el resto que éramos apolíticos, que éramos la mayor parte, desde luego lo hacíamos por convicción. Pero ellos además de la convicción, había también veían una posibilidad de sacar provecho. Franco no solo tenía supremacía terrestre, sino también en el cielo. Hitler y Mussolini le entregaron cientos de aviones de guerra. Incluso la Legión Cóndor de la Fuerza Aérea Alemana participó directamente en el conflicto. Mediante estos bombardeos, se pretendía minar el espíritu combativo de los civiles, especialmente en Barcelona y Madrid. Los republicanos trataban de mantener el ánimo con canciones como esta. Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes. Mamita mía, los bombardeos. De las bombas se ríen. De las bombas se ríen. De las bombas se ríen. Mamita mía, los madrileños, los madrileños. María Corvinos tenía 11 años cuando comenzó el conflicto. Ella no sabía de qué se trataba la guerra, pero lo entendió rápidamente cuando los aviones nacionalistas comenzaron a bombardear la capital. Yo me acuerdo que me encerraba de repente en un ropero y decía, qué suerte tienen los niños de otros países, qué suerte, y ellos no lo saben, no saben la suerte que tienen de estar tranquilo y no vivir con esa angustia de que te puede morir de repente.
En cambio, en Barcelona me acuerdo que, bueno, un bombardeo por el mar, que claro, como es puerto, es muy impresionante esto, ¿no? Y después ya vivir con las sirenas y rápidamente todo y pensar, bueno, ¿a quién le tocará, no? Porque los terremotos es un otro terror distinto. Y después encontré que era distinto. Esto de que te vayan a apuntar, ¿ah? Que te tocará una cosa que la oyes caer y te va a tocar. El terremoto es más colectivo, es un acto más amistoso. Desde el comienzo de la guerra, Madrid fue el objetivo número 1 del general Franco. Ya a los 4 meses de iniciado el conflicto, la capital quedó prácticamente en estado de sitio, a escasa distancia del frente de batalla. Sin embargo, la defensa que hicieron los republicanos y las brigadas internacionales fue decidida, frustrando en varias oportunidades los ataques nacionalistas. En el sitio de Madrid, todos, hombres, mujeres y niños, y yo que teníamos una botella de un cóctel molotov que le ponen un fosforito y estábamos todos preparados. Si llegaban a entrar, íbamos a tirar la botella, o sea, una cosa bien ingenua y bien, pero es que esa guerra fue así, po. El fascismo no pasará. ¡Viva la República! ¡Viva la nación! Franco sabía que si tomaba Madrid, la guerra llegaría pronto a su fin. Pero la mayor cualidad de los republicanos en el campo de batalla era la defensa de posiciones. Los nacionalistas nunca pudieron conquistar Madrid por las armas. En abril de 1937, la aviación alemana bombardeó un pueblo republicano llamado Guernica. Según las fuerzas nacionalistas, ellos no dieron la orden de realizar tal operación. Los alemanes se defendieron diciendo que el bombardeo del pueblo fue un error, pues pretendía volar algunos puentes que al final quedaron intactos. En el ataque aéreo murieron más de 1000 personas. Guernica tenía un total de 7000 habitantes. En la historia del hombre fue el primer ataque masivo a una ciudad. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, esto pasaría a ser un hecho cotidiano. La masacre inspiró a Picasso a pintar este cuadro, el cual exhibió en la Exposición Internacional de París. El cuadro de Guernica se convirtió en un símbolo de la violencia asesina de la guerra. Para comienzos de 1938, las fuerzas nacionalistas habían tomado el control de la mayor parte de España. Sus tropas llegaron al mar Mediterráneo, dejando separados a Madrid de Barcelona, los dos grandes focos de resistencia republicana. Con la conquista de la costa mediterránea, la República había quedado partida en dos. Mientras que el optimismo invadía las fuerzas franquistas, el desánimo minaba el espíritu combativo de los republicanos. En diciembre de 1938, los milicianos se juegan su última carta en la llamada Batalla del Ebro. Las mejores unidades de la República intentan un contraataque, pero finalmente son aplastados. Después de 3 años de guerra civil y de un número indeterminado de muertos que se calcula entre 300 y 600.000, el gobierno republicano se rindió. Ángel Jiménez recibió la noticia mientras estaba en el frente de batalla. Había ascendido al rango de jefe de Estado Mayor y estaba a cargo de 10.000 hombres. Me sentí traicionado, desilusionado. Sí, porque yo preferiría haber muerto ahí antes de que rendir. La orden que yo les di es dejen las armas y donde les dé la gana. Yo no sé. Váyanse porque esto ha terminado, nos han traicionado y aquí ya no hay nada que hacer. La guerra ha terminado, Franco es dueño de España. Parte oficial de guerra. Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Las tropas nacionalistas entraron a Madrid el 28 de marzo de 1939 sin disparar un tiro. El 1 de abril, el general Franco declaró oficialmente el fin de la guerra. En
toda España los vencedores se lanzaron a las calles para celebrar la victoria sobre el comunismo. La comunidad internacional aceptó la victoria del franquismo sin mayores reparos. En esos días ya había mayor preocupación por la amenaza que implicaba Hitler para Europa. Desde algunos meses antes de que terminara la guerra, ya había comenzado una gran huida entre los republicanos. Ellos sabían que los nacionalistas tomarían revancha y que sus vidas estaban en peligro. Miles de personas, hombres, mujeres y niños, cruzaron los Pirineos en pleno invierno con la esperanza de encontrar protección en territorio francés. Cerca de 500.000 españoles dejaron su país para refugiarse en Francia. Pero esta nación no estaba preparada para hacerse cargo de tantos refugiados. Así que el ofrecimiento a los españoles no era muy gratificante. Campos de concentración o Franco, les decían los guardias fronterizos. Estos lugares muchas veces no disponían ni siquiera de un lugar para dormir, y la comida era insuficiente. En esas condiciones, los refugiados se sentían miserables. Y sabe que en el exilio va a ser una persona distinta a lo que fue, y a lo que podía haber sido. Porque ya nunca más será fulanito de tal. El que tenía esta opción o la otra en la vida, que el que tenía un cariño a veces que estaba empezando, bueno, todo eso se perdió. Y viene a ser una persona que mirada en el extranjero es un don nadie. Es una rémora, es una cosa que, digamos, que mejor no existiera. En esas circunstancias fue cuando Neruda llegó a Francia por encargo del presidente Pedro Aguirre Cerda. Inmediatamente se contactó con el gobierno republicano en el exilio para hacer una selección de los inmigrantes. Se buscaba gente de trabajo, como artesanos, obreros y técnicos. Neruda sabía que debía moverse rápido. La Segunda Guerra Mundial ya estaba por estallar. Con dinero de los mismos republicanos, el poeta arrendó un barco de carga francés llamado Winnipeg. Me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas, o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que le dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de 70 o 80 personas a bordo. Lo demás fue cacao, copra, sacos de café y arroz. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante, la esperanza. En Chile la visión de Neruda provocó una gran polémica. En el partido gobernante, el Frente Popular, había ciertamente una actitud de apoyo, porque los republicanos eran casi todos gente de izquierda. Por ese mismo motivo, a la derecha no le agradaba la idea. Además, 6 meses antes, el país había sufrido el terremoto en Chillán. La economía nacional todavía no se reponía de ese desastre. Muchos decían que había que dar prioridad a las urgencias de los chilenos. A pesar de la oposición, Pablo Neruda continuó con su tarea. Finalmente, el 30 y el 31 de julio de 1939, se procedió al embarque de los pasajeros en un pequeño puerto cercano a Burdeos, Francia. Neruda estaba al frente de esta operación. Durante el embarque en el Winnipeg, muchas familias se reunieron después de largos meses de separación. Otras, sin embargo, no pudieron reencontrarse. A los que íbamos a embarcar nos llegaban de diversas maneras, digamos, las autorizaciones. El que estaba en el campo de concentración de hombres, le llegaba a él, pero le tenía que llegar a la mujer si era casado y al hogar infantil de los niños. Entonces vino un momento en que algunos llegaron y otros no llegaron. Y ahí se han quedado hombres sin su mujer, porque no llegaba la mujer, se han quedado en suelo. Otros se han embarcado. Ahí hubo unos grandes dramas también,
que ahora ya no sabemos quiénes eran ni cómo eran, pero los grandes dramas. Porque hubo algún matrimonio que no le llegaron los hijos, tampoco se embarcó. Así que no embarcaron todos los que tenían que embarcar, ni embarcaron todos los que podían embarcar. Después de un mes de travesía, el Winnipeg llegó a Arica. Ahí se bajaron los hermanos Pei, que más tarde construirían el nuevo puerto de esta ciudad. Algunos desembarcaron y cuando volvieron al barco dijeron la primera gran copucha que conocimos en Chile, ¿no? Dijeron que había habido un terremoto espantoso, lo cual desgraciadamente era cierto, y que nos llevaban de sementales para repoblar el país. Después de recalar en Arica, el Winnipeg partió directamente a Valparaíso. En la embarcación sobraba la ansiedad y la incertidumbre. ¿Serían realmente bien acogidos? Llegaron la noche del 3 de septiembre de 1939. Y cuando veíamos esas luces ahí, oiga, porque es impresionante para uno que no ha visto nunca un puerto así. Yo, que a pesar que soy de Puerto, pues nací en Bilbao, cuando vi todo ese despliegue de gemas, me quedé realmente con la boca abierta. Y era un sentimiento de alegría y de sentir que había llegado como el paraíso. Al día siguiente, los refugiados españoles comenzaron a desembarcar. Había una gran multitud esperándolos en Valparaíso y más tarde en la estación Mapocho de Santiago. Nosotros nos fuimos para Santiago en un tren que se demoró cualquier cantidad en llegar porque se paraba. En cada pueblo nos ofrecían flores, nos ofrecían los campesinos, la gente de los pueblos, nos ofrecían sándwiches, nos saludaban con una banderita. Y tú llegas a un país a la mañana siguiente, en un país al otro lado del mundo, un país pequeño, un país pobre, y que te reciben, ¿me entiendes? Tú con las plazas llenas de gente. Entonces, eso es muy fuerte. ¿Entiendes? Yo creo que esa imagen jamás uno se le borró de la mente. O sea, para mi madre, por ejemplo, dijo, bueno, este es mi país. La recepción en la estación Mapocho fue absolutamente espectacular. La gente subida en todos los rebordes metálicos que mantienen la bóveda hasta arriba, ¿no? Cantando las canciones de los 4 generales y el ejército del Ebro y el 5º regimiento. Muy, muy emocionante. Junto con la llegada del Winnipeg, el 3 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, lo que daría comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En Chile, entre tanto, los refugiados saben que se han librado de otro doloroso conflicto bélico. Son recibidos por españoles residentes o por chilenos solidarios que no se preocuparon de su color político. Y pocos días después, ¿no es cierto?, ya un poco, 15, 30 días después o algo así, uno ya está instalado en un barrio con una casa pequeña en la Avenida Mata, y me acuerdo ese primer desayuno, juntos, como quien dice, en mi casa. O sea, mi padre, mi madre y yo. Entonces era como volverse a encontrar en su patria. Al llegar, Leopoldo Castedo convalidó sus estudios de historia en la Universidad de Chile y consiguió empleo en la Biblioteca Nacional. Más tarde trabajaría con el historiador Francisco Encina, quien tenía un pensamiento político absolutamente contrario al de Castedo. El Juvenal Hernández, que era el rector de la universidad, nos ofreció una comida en la Quinta Normal, que era el lugar de moda, en la cual presidían la mesa de un lado del doctor Eduardo Cruz Coque, candidato del Partido Conservador de la derecha, y en el otro extremo Salvador Allende, ministro de Salubridad del presidente Aguirre Cerda. Eso era Chile, un país de tolerancia absoluta donde todos éramos hermanos, en fin, no como ahora. En todo este tiempo, los refugiados españoles supieron dejar atrás una historia de dolor y desarraigo. De los 2.500 españoles que llegaron en Winnipeg, muchos hicieron valiosos aportes a nuestro país. Rosa Bru y José Balmes hoy día son destacados pintores chilenos. Leopoldo Castedo escribió junto a Francisco Encina una de las historias más completas de Chile. Pero además todos ellos formaron aquí sus familias, tuvieron hijos y nietos.
Los descendientes de Winnipeg hoy día suman miles. Cuando Pablo Neruda recibió el premio Nobel en 1972, todos pensaron que este sería su momento de mayor orgullo. Doy las gracias y vuelvo a mis trabajos, a la página blanca que espera cada día a los poetas, para que la llenemos con nuestra sangre y nuestra sombra, porque con sangre y sombra se escribe, se debe escribir la poesía. Para Neruda, sin embargo, la misión más noble de su vida, y de la cual se sintió siempre especialmente orgulloso, fue el rescate de los refugiados del Winnipeg. Fue una decisión no voluntaria, podemos decir, pero al final le ha encantado de haberla tenido. Yo creo que incluso he pensado muchas veces que no habría podido llegar a otro país mejor que Chile. Nosotros somos hijos de Chile. Son 60 años. Somos más chilenos que ustedes. Y quizás sea verdad que son más chilenos que nosotros, porque esta patria ellos la han elegido. Aquí esos 2.500 inmigrantes construyeron familias, hicieron el país junto a nosotros y han tenido más de 15.000 descendientes. Entretanto, España tuvo el enorme desafío de dejar atrás los odios y las rencillas de una guerra civil que dejó entre 300 y 500.000 muertos. Más información sobre este reportaje en nuestra página web. Nosotros ya volvemos. La magia del cine y los inmigrantes que llegaron a bordo de un barco llamado Winnipeg. Esos fueron los dos reportajes de hoy, aquí en Reportajes del Siglo. Nosotros le invitamos a visitar nuestro sitio en la web y también a reunirse con nosotros la próxima semana. 1.000.000 de gracias por su atención